Es una gran bendición para mí desde Guatemala saludar al altar continental. Les habla la pastora y profeta Helen Cohen de Monterroso. Estaremos hoy tocando un tema llamado la unción gubernamental. Para mí este día tocar este tema con ustedes es sumamente importante porque estamos viendo los tiempos y estamos entendiendo lo que el Señor está queriendo que para este tiempo venga y se deposite sobre los intercesores proféticos de las naciones. Entendemos que Dios trabaja en diferentes formas y una de las maneras que hemos empezado a entender los procesos es ver cómo Dios trabaja a través de los diferentes montes de influencia o esferas de influencia sobre las naciones. Cuando vemos esto, entendemos entonces que uno de los montes de influencia para las naciones es el monte de gobierno. Cuando uno entiende que ese es uno de los formatos que Dios usa para que podamos identificar lo que Él dijo en Mateo 16:16, cuando le dice a Pedro y le dice, ¿quién dices tú que soy yo? Y Él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le contesta a Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló el Padre. Y entonces Él le dice, Pedro, tú eres la roca, y sobre esa roca edificaré a mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Entendemos con eso que Dios le está diciendo a Pedro, que Él le entrega a la eclesía, al cuerpo gobernante de la iglesia. No hablo de un cuerpo de gobierno natural, no hablo de un grupo político, hablo de un sistema de gobierno. El gobierno de Dios, el gobierno del reino de Dios siendo establecido sobre las naciones. Por eso dice en Isaías, un niño nos es dado, un niño nos es nacido, y sobre él, sobre sus hombros viene el gobierno. No es un gobierno cualquiera, es el gobierno y el sistema de Dios. Y el Señor necesita traer ese sistema de gobierno a las naciones. Yo estoy convencida, y sé que ustedes también, que el Señor, como lo dice el Salmo 2, debe de recibir como herencia a las naciones. Y cada uno de nosotros, en la nación donde el Señor nos dio el privilegio de nacer, crecer y vivir, tenemos la obligación como intercesores proféticos de meternos en intercesión para orar, identificar cuál es la identidad que Dios le dio a cada una de las naciones. El altar continental ha sido una gran bendición porque hemos podido conocer el llamado, el diseño particular de cada una de las naciones en base a lo que el Señor les ha revelado. Y para mí es un deleite leer y ver cómo se formó toda esa información para que cuando oremos con ese diseño, oremos y demos a luz esa identidad que Dios le está dando a las naciones. También entendemos que además de darle identidad a las naciones, además de que son herencia que Él debe de recibir y que nos toca a nosotros asegurarnos que el diseño de la nación, asegurarnos que la identidad de la nación vaya formándose de acuerdo a lo que Dios ha dicho, a través de oración, a través de actos proféticos, a través de influenciar en los distintos montes de influencia para que la nación pueda tener ese espacio que el Señor ha querido dar. Entonces, con ese entendimiento y sabiendo que el Señor quiere traer su sistema de gobierno a las naciones para que ese día, como dice en Mateo 25 del 31 en adelante, donde Él se siente a juzgar las naciones, tu nación y mi nación sean calificadas como naciones oveja. Que cuando el Señor diga para la derecha, diga Guatemala, pasa a la derecha, eres una nación oveja, eres una nación que tiene esta identidad, tienes este diseño. Mi sistema de gobierno se ha metido no solo dentro de lo que es la eclesía, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, sino también el cuerpo de Cristo ha sido de influencia en el monte gubernamental para que tus leyes, para que lo que se permite entrar y no entrar en la nación, tenga la forma que el Señor estaba esperando que tuviera. Yo veo dentro de esto del monte de gobierno cómo el Señor nos ha llevado por muchos años. Yo he estado en equipos de intercesión profética por mucho tiempo, quiero decirte 25 años a casi 28 años de estar en procesos de entrenamiento como intercesora profética y viendo que la intercesión que Dios nos da
al meternos dentro de ese espacio y escuchamos lo que Él está diciendo en el cielo para que se establezca en la tierra, he ido viendo cómo el Señor ha ido moviendo estructuras y haciendo cambios dentro de la nación para que esas leyes vayan de acuerdo a la palabra, esas leyes establezcan el plan del Señor y no el plan de instituciones internacionales ni el plan que pudiera estar usando el enemigo para tergiversar el llamado y el diseño de nuestra nación. Dentro de ese entendimiento, nosotros podemos ahora ver que por mucho tiempo orábamos dentro de lo que eran las 4 paredes de la iglesia, pero puedo decirte que del 2015 para acá, a través de diferentes movimientos que el Señor empezó a armar, uno de ellos fue armar una mesa profética nacional, donde pudimos bajar las palabras proféticas que el Señor decía a través de un espíritu de unidad. Cuando Dios nos pone a trabajar en unidad, que quiero decirte es la clave de lo que Dios quiere en estos tiempos. Él puede hablar cosas que no puede hablar cuando estamos orando, intercediendo como individuos o solo como un ministerio. Cuando ya nos juntamos un grupo de ministerios, cuando ya nos juntamos un grupo de intercesores, donde nos quitamos los títulos de los ministerios o de las iglesias que representamos y venimos entendiendo que Cristo es la cabeza y somos un grupo corporativo que venimos a buscar lo que Él quiere, oír lo que el intercesor está orando sobre nuestra nación y hablarlo y decretarlo sobre la nación y sus tiempos, entonces se da una aceleración impresionante de cómo Dios empieza a sacar información, bajar planos, bajar estrategias, darnos herramientas, abre puertas, da conexiones, da influencia para que podamos entrar directamente a ese espacio del monte de gobierno donde deberíamos de poder influir. Si me voy a la parte específica de la unción gubernamental, tú y yo como intercesores proféticos tenemos que entender, o al menos yo lo puedo ver de esta forma, que este monte de gobierno tiene diferentes espacios donde el Señor nos puede utilizar como intercesores proféticos. El primero lo podría decir que es el principal, es donde el Señor ya quiere que nosotros como intercesores proféticos estemos directamente en contacto con aquellas personas que están ya colocadas en el monte de gobierno, sean o no sean cristianos, conozcan o no conozcan al Señor. Cualquiera que el Señor ya permitió que esté en ese monte gobernando, Dios nos abre las puertas para que podamos llegar a ellos, para que la palabra que el Señor nos ha dado, lo que estamos orando, pueda llegar a oídos del presidente, del vicepresidente, de congresistas, de alcaldes, de gobernadores, de ministros del gabinete del país. Puedo decírtelo porque nosotros lo hemos vivido desde el 2015 para acá. El Señor declaró una palabra profética sobre la nación y dijo que iba a sacar a Guatemala de 400 años de esclavitud, y la esclavitud era la esclavitud de la corrupción. En cuanto la palabra profética se habla, tú sabes que algo pasa en la atmósfera espiritual y lo que Dios está hablando en el cielo se puede manifestar y esa profecía se vuelve una carretera para que se pueda manifestar el plan del Señor en la tierra. Cuando esa palabra salió, el Señor nos dijo, voy a hacer lo mismo que hice con Israel, golpearé 10 veces como lo hice en el tiempo de Faraón hasta que suelten a mi Guatemala. Empezamos a interpretar lo que el Señor decía y deducir un poco para no irnos tan pensamos, bueno, vamos a ir a hacer 10 actos proféticos como los que hizo el Señor con Faraón, y el Señor nos dijo, no, ustedes oren porque la forma en que lo voy a hacer en este tiempo es muy distinto a como lo hice con Faraón. Y puedo decirles que en un periodo de tiempo aproximadamente de 2 años, fuimos viendo cómo el Señor hacía ciertos movimientos que fueron sacando a luz todo lo que estaba guardado y escondido de corrupción dentro de la nación. Literalmente lo que vimos fue el cumplimiento de Isaías 28 del 14 al 21, donde él dice, gobernadores, burladores, aquellos que se esconden detrás de la mentira, que han hecho pacto con el Seol, yo traeré el turbión del azote, yo moveré las aguas, me meteré dentro de las cosas hasta que salgan a luz. Y empezamos a ver, tú léelo despacio, pero empezamos a usar ese versículo como los versículos de guerra espiritual y empezamos a ver cómo
una cosa tras otra. El Señor fue sacando la corrupción que estaba dentro del área de comercio, el área de nuestras aduanas, en el área de presidencia y vicepresidencia. Luego el siguiente fue dentro del sistema de salud, que desbarató un sistema tremendo de corrupción que estaba ahí. Luego vimos cómo se desbarató toda la corrupción que estaba dentro de nuestro sistema de gobernación. Y así te podría ir diciendo que por 2 años y pico y hasta el día de hoy están siendo juzgadas estas personas ahora dentro de nuestro sistema de justicia. Nosotros lo que vimos es que el Señor sí tiene planes para nuestra nación, y a través de la intercesión profética, a través del entendimiento de los tiempos y a través de buscar espacios para llegar a las personas que están en esos lugares de gobierno, el Señor está llevando su palabra y esa palabra se está cumpliendo. Hemos visto entonces el cambio de lo que hacíamos antes. Antes la intercesión era dirigida hacia que votáramos estructuras y potestades y principados, hacíamos una guerra espiritual intensa, que es muy bueno hacerlo, pero de un tiempo para acá nos hemos dado cuenta, yo creo que podría decir que desde 2015 para acá, que el Señor lo que nos estaba enseñando es que es más que una guerra espiritual, este manto o esta unción gubernamental es una guerra legal, donde los derechos legales que el enemigo ha tenido sobre nuestras naciones, entramos a las cortes celestiales, entendemos lo que el Señor está diciendo, que es la acusación del fiscal en contra de Guatemala, entramos con el abogado que es Cristo, nos arrepentimos, nos ponemos en ese proceso, le pedimos al Señor que cambie esa situación en la nación, por ejemplo la corrupción, y luego le pedimos al Señor una intervención divina para que esas manifestaciones empiecen a dar a luz. La diferencia de antes y hoy es que el Señor ya no nos deja estar dentro de las 4 paredes de la iglesia. El Señor nos está llevando a entrar a espacios a veces no muy cómodos para estar cerca de aquellos que están gobernando. Nos ha abierto puertas en Guatemala directamente con el presidente, nos ha abierto puertas directamente dentro del Congreso para entrar y dejar decretos dentro del Congreso para que las leyes que se están estableciendo en la nación vayan dirigidas de acuerdo al plan de Dios y de acuerdo al diseño de una nación oveja. Un ejemplo que todos estamos viviendo es la ley del aborto y del matrimonio del mismo género. El Señor dio una visión a través del equipo de intercesión profética en Guatemala desde el 2016. Y el Señor lo que nos enseñó era que dentro del Congreso de la República estaban queriendo colocar 7 huevos de serpiente dentro del Congreso. Podíamos ver que estaba acordonado el Congreso por ángeles de la nación, pero en la parte de arriba podíamos ver 4 potestades viendo hacia adentro del Congreso y asegurándose de que esos 7 huevos que habían sido puestos dentro de nuestro Congreso pudieran nacer y dar a luz. Nos dio una alerta el Señor y nos dijo, no dejen. Esos huevos tenían no solo, sabíamos que era de serpiente y que eso viene de una potestad que ha sido la que más trabaja sobre la nación, que es el espíritu de Pitón. Y nos dijo el Señor, no dejen que nazca ni el primero, porque el primero da luz al segundo, al tercero, hasta el séptimo. Y en una oración siguiente que tuvimos, el Señor nos dejó ver que cada huevo tenía banderas. Una tenía banderas de las Naciones Unidas, otro tenía bandera de Estados Unidos, otro tenía bandera maya. Empezamos a entender y el Señor nos dijo, son leyes que quieren que nazcan dentro de tu Congreso para que después eso le vaya dando un diseño y una forma a la nación que yo no di. Entonces empezamos a orar, empezamos a buscar a los congresistas, Dios empezó a hacer conexiones divinas y empezamos a trabajar juntos. Ellos nos avisaban qué leyes iban a estar trabajando y coincidía que el miércoles que nosotros nos reunimos a interceder es cuando tienen el pleno. Entonces el lunes recibíamos qué eran las leyes que se iban a trabajar, empezábamos a orarlas desde el lunes, el miércoles nos poníamos en unidad con los congresistas que estaban en el pleno y empezábamos a través del WhatsApp de comunicarle lo que Dios nos estaba diciendo. Y vimos cómo leyes fueron detenidas completamente a través de la intercesión. Eso es tener una unción gubernamental en intercesión profética. Por ejemplo, te voy a dar un caso. Había una ley
no voy a dar números, etcétera, pero era una ley que iba a traer un doble sistema de justicia a la nación. No era lo que el Señor quería. No quiere que tengamos doble sistema de justicia. Hay un sistema de justicia y ese es lo que el Señor quería establecer en Guatemala. El Señor nos avisó a través de los congresistas que estaban muy preocupados porque decían esa ley ya viene. Esa ley viene patrocinada por Estados Unidos, patrocinada por las Naciones Unidas, viene con un movimiento muy fuerte para desestabilizar el sistema de justicia y traer una dualidad. No queremos que pase, pero ya está arreglado. Sabemos que ese día de la votación solo es levantar la mano, vamos a votar y esa ley va a pasar. Y dijimos, no, es una ley que va contrario a lo que el Señor quiere, entonces empecemos a buscar al Señor para ver qué es lo que Él dice. Ese miércoles estábamos orando y nos escriben y nos dicen, miren, esto ya está armado, ya vimos los bloques, ya están de acuerdo, todo está. Y empezamos a interceder y el Señor nos lleva a un versículo en Cantar de los Cantares y nos dice, y ahí habla de 70 valientes. Entonces el Señor nos dijo, solo pídanme 70 valientes que se levanten y voten correctamente hoy, porque nuestro pleno, pues con 70 tiene ya la capacidad de que el voto sea una mayoría. Entonces en ese sentido empezamos a orar y empezamos a escribirle a los que estaban en el Congreso, a los contactos que tenemos ahí, les dijimos, miren, Dios va a levantar 70 valientes que van a votar de la forma correcta para que esta ley no pase. Y ella me decía, es imposible, profeta, eso es imposible. Y decía, usted ore porque usted va a ver que Dios va a hacer esto. Entramos en una guerra espiritual aquí en intercesión desde la iglesia y empezamos a ver, al tiempo ella empezaba a escribir y decía, no sé qué está pasando, se están peleando unos con otros, unos bloques se están yendo. Empezó a verse todo un movimiento dentro del proceso. De 10 a 2 de la tarde nos soltamos la intercesión y a las 2 de la tarde ella me manda una foto donde sale el tablero de las votaciones y ¿saben con cuántos votos no pasó la ley? Con 70 votos exactos. Esa es una unción gubernamental de intercesión. El Señor nos está dejando ver que ya nos quiere coparticipando con Él en las cosas que se tienen que hacer dentro de los distintos niveles de gobierno. Hablo ejecutivo, legislativo y judicial. El ejemplo que vemos en la palabra muy claro es el profeta Samuel. Nos vamos dando cuenta que con el profeta Samuel vemos diferentes facetas, donde el Señor prepara a Samuel como profeta de la nación, lo usa para ir a ungir a Saúl y después lo usa para ir a ungir a David, dos reyes que el Señor estaba levantando en tiempos muy particulares de la nación. El hecho de que nosotros seamos intercesores proféticos no solo nos da la capacidad de escuchar como escuchó Samuel en 1 Samuel 9, vemos toda la historia de Saúl y luego vemos la historia cuando Dios le habla de que es tiempo de ungir a David. Cuando uno ya entiende lo que Dios está queriendo decir y a quién quiere dejar entrar y no entrar a gobernar a nuestras naciones, nosotros entonces empezamos a hacer lo que hizo Samuel. Él no se quedó dentro del templo orando. Él no se quedó estático dentro del templo buscando qué quería decir Dios, sino que él después obedecía los pasos que el Señor le decía y le decía, ve y busca a uno que está en tal y tal lado y cuando lo veas dile tal y tal cosa. De la misma manera, hoy el Señor nos está queriendo usar y nos está usando para eso. Como intercesores proféticos, veo que hay 3 niveles donde el Señor nos quiere usar. Dentro de esos 3 espacios, uno es el ejemplo que ya te di. Nos quiere a los intercesores proféticos trabajando directamente con aquellos hombres y mujeres que Él ya escogió que entren al monte de gobierno para que sean usados por Dios para gobernar. Pueden ser aquellos que conocen al Señor como los que no conocen al Señor. También dentro de ese espacio, Dios nos va a usar para levantar, confirmar, preparar, equipar y rodear a aquellos que están por entrar al monte de gobierno, hermanos en Cristo, que ese es su llamado, ese es su espacio de influencia y nos quiere usar a nosotros para que seamos esos acompañantes de ellos, como lo fue Samuel con Saúl y con David. El segundo punto donde nos va a usar es como intercesores nada más, así como el ejemplo que tenemos de Daniel. Daniel era un intercesor y el Señor usaba a Daniel para hablarle a 4 reyes, porque vemos que fueron 4 gobiernos donde Daniel fue usado
para poder llevar la palabra que el Señor quiere, para que esos que están en el monte de gobierno puedan ser los que son la voz de Dios, el diseño de Dios, para que la nación vaya siendo dirigida en la forma que el Señor quiere. Y la tercera es que seamos solo amigos. El Señor me ha permitido en estos últimos 5 años acercarme a ministros del gabinete del gobierno, a gente de Congreso, a gente de cortes muy importantes, donde lo que uno es un amigo al quien ellos pueden llamar y decir: necesito oración, necesito fortaleza, necesito dirección, y ya nos reunimos con ellos para poder orar y buscar la dirección y dar la palabra profética que el Señor tiene. Estoy diciéndote esto, Altar Continental, porque creo que el Señor está acelerando sus tiempos y acelerando el equipamiento, la influencia y los espacios donde tenemos que entrar y ocupar. Y por mucho tiempo hemos pensado: no, ese no es mi espacio, mi lugar de acción es en la iglesia y solo orar desde aquí. Pero viene un tiempo donde el Señor nos mete bajo esa unción de Melquisedec, donde somos reyes y sacerdotes, y nos dice: sí, hagan su papel en el templo, hagan su papel de sacerdocio, pero hagan su papel como reyes, hagan su papel influenciando a aquellos que están en gobierno, para que mi palabra, mis planes, mis diseños y mis estrategias lleguen a cada una de sus naciones. Acabamos de tener un cambio de gobierno ahorita en Guatemala, y puedo decirles que el 14 de enero, cuando tuvimos el cambio de gobierno, el presidente que tuvimos antes era cristiano, fue pastor, era muy fácil tener acceso con él, y pensé: cuando el nuevo gobierno entre, que no es lo mismo, va a ser difícil. Y para mi sorpresa, ha sido absolutamente Dios el que ha abierto la puerta, los contactos, el favor y la gracia, y ya nos permitió entrar tanto al gabinete como al ejecutivo, como al legislativo y al judicial. Yo te reto a que tú realmente veas cuál es tu papel en esto y empieces a salir de la estructura religiosa que te tenía metido en la iglesia solo orando. Orar es importante, bajar los diseños del Señor es importante, pero llevar la voz de Dios y las estrategias de Dios a aquellos que están en esos lugares de gobierno es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Así que quiero cerrar orando por ti y orando de esta manera. Señor, te doy gracias porque sé que las naciones están en el valle de la decisión, y sé, Señor, que dependiendo de lo que se haga o no se haga en ese espacio de intercesión profética donde nos has colocado, dependiendo de la forma en que nosotros oremos y entendamos tus tiempos y nos movamos en tiempo exacto a los lugares exactos, a las personas exactas que tú vas a poner delante de nosotros, eso va a determinar el tiempo y el diseño de nuestras naciones. Padre, hay una unción gubernamental que tú ya colocaste sobre varios de nosotros que estamos en este altar continental. Yo te pido en el nombre de Jesús que venga la plenitud de la manifestación, aquellos que son llamados, Señor, para gobernar, que sean rodeados, levantados y guiados por aquellos Samueles que caminarán junto con ellos. Te pido, Señor, por los Danieles, que en secreto orarán, pero luego cuando sean llamados por aquellos que necesitan consejo, lleven tu consejo y lleven tu palabra en el tiempo exacto como tú quieres. Y el tercero, que sea ser esos amigos que solo acompañamos en tiempos donde más nos necesitan, tanto en orar como en profetizar. Y dentro de todo esto, Señor, queremos que solo tú te lleves la gloria. Hay un prerequisito, hermano y hermana, para que el Señor nos dé la unción gubernamental, y es que no usamos este manto de unción gubernamental para ningún interés personal. No pedimos favores personales, no pedimos que nos den nada a cambio. Entramos con una única asignación, que es llevar la palabra del Señor, para que ellos puedan gobernar la nación, diseñándola entonces para que cumpla el llamado por el cual fue hecho. Te doy gracias por esta oportunidad de estar contigo, te bendigo y hablaremos en otra ocasión.